Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, queridos amigos de la hora de la verdad. Son las 6 de la mañana de este miércoles 31 de agosto de 2022. Estas son noticias y temas que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Murió Mikhail Gorbachev, uno de los grandes hombres del siglo XX. A él, a su libro La Perestroika, se le debe el cambio fundamental de la Unión Soviética. Mikhail Gorbachev, Perestroika y Glasnost. Qué hombre grande el que se nos fue en silencio, callado, así como preparó su grande obra, La Perestroika. Perseguiré las tropas rusas hasta la frontera, dice Zelensky, el presidente de Ucrania. Rusia esquiva el colapso económico. Esquiva el colapso económico, pero la decadencia económica ya llegó. Lo que le ha costado a Rusia su aventura, la aventura de Putin. Récords en Europa de precios de la energía. Falta demanda de trabajo en los Estados Unidos. La inflación. Testimonio de Hutchinson contra Trump. Una verdadera bomba. Hutchinson. Trump dice que apenas lo conocía. Condenados, muchos implicados en ataques del 6 de enero. No ha parado la justicia y no ha parado de condenar a los que trataron de dar un golpe de Estado y penetraron en los recintos sagrados de la democracia, en el corazón mismo del Congreso de la República. Un empresario indio es el tercer hombre más rico del mundo. Se llama Gautam Adani. Tormenta tropical el día del trabajo es lo que prevén como posibilidad para los Estados Unidos. Terribles las inundaciones en Pakistán. En unos sitios del mundo la gente se muere de calor porque no hay lluvias. En otros sitios las lluvias son tan abundantes que ahogan a la gente. Fin de semana violento en varias ciudades de los Estados Unidos. ¿Qué pasa en ese gran país? ¿Qué es lo que sucede? Murió Camilo Guevara, hijo del Che. Estaba dedicado a rescatar los legados históricos de su padre, el Che Guevara. Alza del dólar frente al bolívar preocupa a los venezolanos. Cuando están anunciando la recuperación de la economía venezolana, los indicadores económicos no son halagüeños. El dólar crece de precio, sin contemplación. La población colapsará por falta de nacimientos, dice Elon Musk. La falta de nacimientos en el mundo. ¡Ay, por Dios! Menos huracanes este año, dicen en los Estados Unidos. Eso podría cambiar muy pronto. Estamos llegando al momento crítico de los huracanes en ese país. Ucrania recupera 4 pueblos en el sur. Legalizar la marihuana recreativa aumenta el consumo. Cuidado con la marihuana. Por Dios, eso no es un juego. La marihuana es una adicción. Destruye, vuelve pedazos a quien la usa.
dizque con propósitos recreativos. ¿Cómo no? Criar un niño en los Estados Unidos cuesta más de $300,000. La inflación, el costo inmenso de criar un niño en los Estados Unidos. Francia se prepara para reducción del gas ruso. En Bogotá, masacre en autopista del norte. 4 hombres aparecieron en una camioneta envueltos en bolsas. Esto continúa. Estos son desde luego secuelas y hechos relacionados con el narcotráfico. Otra promesa no cumplida de Petro, el desmonte del ESMAD. La JEP a investigar crímenes de la fuerza pública. Hablan de 15.720. Todos los guerrilleros que murieron son hoy víctimas de la fuerza pública y la JEP los investiga. Pobres campesinos, guerrilleros armados hasta los dientes, en su inmensa mayoría. Lo que pasó con la fuerza pública es una excepción. Lo malo. Lo bueno es que ha salvado el país de la inundación del narcotráfico y de la violencia. Hubo un incendio en Ciudad Bolívar que arrasó 15 viviendas, 39 personas afectadas. Violencia en Bogotá. Se cuentan en las últimas horas 20 muertos en Bogotá. Narcotráfico, por supuesto, o microtráfico, como ahora se le llama. La reforma tributaria preocupa a los gremios. La SAC está muy preocupada. La reforma tributaria empieza su discusión en forma y en grande. La reforma tributaria puede acabar el país. Se desacelera la economía colombiana. Esto es lo que pasa después de la pandemia. La industria se contrae. Los comerciantes disminuyen la percepción de prosperidad. ¿Qué se le va a hacer? El dólar a las 11 de la mañana de ayer, ya próximo a cerrar el mercado, estaba a 4.406 pesos. 5 muertos y 2 heridos en combates de ilegales en Nariño. Y en Hoy en la Historia vamos a recordar a Mikhail Gorbachev, el grande hombre, uno de los más grandes del siglo XX, que falleció ayer en silencio después de una larga enfermedad. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Recuerden, como siempre, los invitamos a ustedes para que descarguen la aplicación TuneIn, donde pueden ustedes escuchar La Hora de la Verdad en audio de alta calidad en Colombia o cualquier parte del mundo. Y les recordamos que nuestra señal en vivo también se puede escuchar a través de Facebook Live y a través de YouTube y en nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co. Estamos en los diales 970 AM en Bogotá, 1200 AM en Cali y 710 AM en Medellín, de Radio Red de RCE. Y en los 1370M de Radio Sabana de Sincelejo, obviamente en el municipio de Sincelejo. Recuerden ustedes, estamos en las plataformas de podcast las más importantes de todas, principalmente a través de Spotify y también de Apple Podcast, donde usted puede escuchar La Hora de la Verdad en sus distintos tramos. Simplemente escribe La Hora de la Verdad en cualquiera de las dos plataformas y ahí tiene usted al oído, tiene el editorial, tiene las entrevistas, tiene economía, tiene Hoy en la Historia, tiene cultura, tiene deportes, tiene música y todos los temas que son de su interés. Y a nuestros oyentes siempre les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos disponibles en Twitter. Nos pueden enviar sus comentarios a nuestra cuenta @hora de la verdad. También estamos en Instagram. Nos encuentran como @la hora de la verdad oficial y en Facebook, en donde siempre estamos pendientes de sus opiniones y sus comentarios.
En Colombia ya tenemos las 6 de la mañana, 10 minutos. Sean ustedes bienvenidos, esta es la hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN, la hora de la verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Si tienes un hondo pena, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu pálida boca que siendo tan niña me enseñó a besar. Piensa en mí. Piensa en mí. La hermosa canción de Agustín Lara la interpreta la inolvidable Chavela Vargas. Con esa canción hermosísima, saludemos la mañana de Mar Córdoba. Doctor Fernando, muy buenos días para usted, buenos días para Cindy Larrota, la Tata Castro, para Sofi Casas, para Germán, para Wilson y para toda la inmensa audiencia de la hora de la verdad que a esta hora se conecta para escuchar el análisis de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. En materia política en Colombia avanza el pacto histórico y avanzan las bancadas que hacen parte precisamente del petrismo en el país y avanzan con una cantidad de proyectos de ley y de reformas constitucionales, doctor Fernando, que vaya si deben llamar la atención y hay que estar muy atentos porque hay unas cosas de un tamaño que realmente no caben por la puerta de la Constitución. Ahora, ayer estábamos analizando cómo y en qué consiste el proyecto de ley con el que pretenden desde el pacto histórico definir lo que es la política de Estado de paz, que llaman ellos. Pues muy bien, conocimos el alcance de ese texto y lo primero que debo decir, doctor Fernando, es que no hay claridad sobre la expresión política de paz, quedando a la interpretación del que esté en el turno de gobernar a Colombia. Pretende hacer de la política de paz, que llaman ellos, una política de Estado que los gobiernos en lo sucesivo deberán garantizar, no por 8 años, como ocurrió con el Acuerdo de La Habana, sino que este sí será de manera indefinida. No define el cumplimiento de la política de paz en el tiempo, por lo que obliga a los gobiernos precedentes a cumplir simplemente. Pretenden mediante una ley ordinaria despojar de la competencia del presidente de la República para convenir y ratificar tratados de paz, de lo que habla el artículo 189 de la Constitución Política, primer gran vicio de constitucionalidad que tiene ese texto. Otorga facultades que no tiene nadie más que el presidente de la República a voceros para que inicien diálogos, negociaciones, inclusive firmen acuerdos con grupos al margen de la ley, asunto abiertamente inconstitucional. De hecho, se plantea que esos personajes o esos sujetos que podrán ser delegados por el presidente pudieran ser inclusive los gobernadores o los alcaldes en el país. Pretende que las órdenes de captura y las solicitudes de extradición queden suspendidas a los miembros que manifiesten su voluntad de iniciar diálogos de paz. Plantea la creación de unas llamadas regiones de paz, donde se adelantarán los diálogos con organizaciones al margen de la ley. Esto es algo así como zonas de despeje. Lo grave es que termine, suponga usted, lo que llaman las disidencias, que son las FARC, el ELN, el Clan del Golfo, los Puntilleros y otras bandas criminales, adueñándose de territorios completos en Colombia, de departamentos, con la excusa de la paz.
terminaremos con un país fraccionado porque pues hay diálogos de paz, entonces se tiene que hacer una especie de despeje en esos lugares. En otro hecho que se configura en algo inconstitucional, plantea la creación del Servicio Social para la Paz como una alternativa para los que quieran evitar el servicio militar obligatorio. Esto absolutamente contra el artículo 216 de la Constitución y en contra del mandato constitucional que tienen los colombianos de tomar las armas para defender la soberanía, las instituciones y, por supuesto, la democracia. Se crea el Fondo de Programas Especiales para la Paz como una cuenta especial del Departamento Administrativo de la Presidencia, crea el Fondo de Inversión para la Paz y pues esto lo que significa es que la paz será un gran negocio, además, en el próximo gobierno. Esto es, grosso modo, doctor Fernando y queridos oyentes, lo que plantea el nuevo proyecto de ley que están presentando, que define la paz como una política de Estado. Y el dato que les tengo, son más de 40 proyectos de ley que entrarán y algunos dicen que serán cerca de 30 reformas constitucionales que propondrá el petrismo para poder hacer el país de vivir sabroso, es lo que ellos dicen. Y esta es uno de esos proyectos donde hay una mezcla terrible entre hechos que son de reforma constitucional y hechos que son de reforma legal. Evidentemente, para mí, inconstitucional todo el proyecto, pero es lo que están proponiendo. Vamos a ver cómo les va. Lo cierto es que no veo las tales mayorías. Si eso fuera tan cierto de las mayorías, ayer la elección de los magistrados a Consejo Nacional Electoral se hubiera logrado en un chasquido de dedos, pero no. Tanto varias horas en discutirse, hay muchas diferencias y vamos a ver cómo arranca este proyecto que ayer se radicó en Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Bueno, ahí tenemos pues, están en el poder, pero no saben qué hacer con él. Más o menos es así, ¿no? Sí, señor. Sí, ¿qué va a pasar con el petrismo en el poder? Es lo que nos preguntamos. Cindy Larrota. Doctor Fernando, Demar, Sofi, Tata, muy buenos días para todos nuestros oyentes también. Doctor Fernando, ayer usted y yo estábamos hablando en espacio de comentarios de nuestro programa de los migrantes que cruzaban la selva del Darién para poder llegar a Panamá y además seguir el viaje hacia Estados Unidos, y que según la ACNUR, les contaba yo, la mayoría de ellos eran haitianos, cubanos y venezolanos. Y precisamente de mis compatriotas es que les quiero hablar el día de hoy, porque la Plataforma de Coordinación Intergerencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, que es una plataforma liderada por la ACNUR precisamente, que es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, y también por la Organización Internacional para las Migraciones, actualizó esta semana la cifra de venezolanos que han salido del país, doctor Fernando, en medio de la crisis política, económica y social en Venezuela. Al mes de agosto de este año, que por cierto se termina hoy, el éxodo venezolano alcanzó los 6.805.209 personas. Esta es una cifra igual a la de Ucrania, la de refugiados ucranianos, que recordemos es un país que fue invadido por Rusia el pasado mes de febrero y está en este momento en una guerra, y también es mayor que el de Siria, que es un país que padece un conflicto interno desde hace varios años y ocupaba el primer lugar antes de la crisis migratoria venezolana. Esta plataforma, doctor Fernando, también reveló que de esos 6.800.000 venezolanos, 5.745.000 se encuentran en países de Latinoamérica y el Caribe, y sigue siendo Colombia el mayor país receptor de migrantes. Este informe asegura que 2.480.000 venezolanos viven en Colombia actualmente. Le siguen Perú, Ecuador, Chile y Brasil. Sin embargo, esos 6.8 millones de venezolanos estarían distribuidos en 17 países de todo el mundo. Otros estados que son populares entre los migrantes son Panamá, Argentina y República Dominicana. Y la cifra de refugiados, doctor Fernando, seguirá subiendo. Les cuento que según ACNUR aquí en España, según la oficina de ACNUR aquí en España, a marzo de 2022 hay 952.000 solicitudes de asilo pendiente, y que desde el 2014 el número de venezolanos que ha solicitado asilo en otros países ha aumentado, escuchen esto, en un 4.000%.
Este nuevo informe representa un aumento drástico en relación a unos datos que fueron entregados a principios de julio, que daba cuenta de 6.1 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Pero otras organizaciones, doctor Fernando, como el Observatorio de la Diáspora Venezolana, creen que esta cifra de migrantes y refugiados puede ser mucho más grande, porque ellos aseguran que tendrían datos de que por lo menos 7.350.000 venezolanos están en este momento fuera del país. Ay, María, por Dios, vivir sabroso, ¿no es cierto? Vivir sabroso. 7 millones de venezolanos. Es la cifra que teníamos. Y hoy la precisan en 6.800.000 y tantos. Y esas estadísticas pueden estar incompletas. Qué horror lo que ha pasado en Venezuela, qué horror lo que ha hecho ese régimen corrupto y tiránico. ¿Qué le vamos a hacer? Tata Castro nos tiene noticias. Sí, señor. Muy buenos días a todos. El ciclista belga Remco Evenepoel demostró ayer en la Vuelta a España que si alguien lo quiere vencer, va a tener que luchar mucho, doctor Londoño. Evenepoel dejó claro que también es el mejor en contrarreloj, cumpliendo con el propósito que le señalaba como favorito en la 10ª etapa. Voló en el recorrido de 30.9 kilómetros entre Elche y Alicante, reforzando su camiseta roja de líder de la general, donde su más cercano rival es el esloveno Primož Roglič del Jumbo Visma a 2 minutos y 41 segundos. El ciclista de 22 años dio una clase magistral en la crono, ganando su primera etapa vistiendo de rojo con un tiempo de 33 minutos y 18 segundos a una velocidad media de 55.6 kilómetros por hora, aventajando en 48 segundos ayer al triple vencedor de la Vuelta, precisamente su más cercano rival, el señor Roglič, y en 1 minuto al francés Rémi Cavagna. El mejor colombiano fue Miguel Ángel López, quien terminó 9º, tuvo un gran desempeño en la crono, paró el reloj con un tiempo de 35 minutos 5 segundos a 1.47 el ganador. En la general, Superman continúa en el 8º lugar, ahora a 6 minutos 50 de Evenepoel. Así que, doctor Londoño, los rivales del líder tendrán que hacer mucho esfuerzo para debilitarlo. Si nada extraordinario ocurre, Bélgica está cada vez más cerca de tener nuevamente a un campeón de la Vuelta a España, un país que la ha ganado en 7 ocasiones, el último en el año de 1977, que fue el señor Freddy Martens. Hoy una etapa tranquila, sin ascensos significativos. La 11ª etapa tendrá 191.2 kilómetros que enlazará las instalaciones del Pozo Alimentación con el Cabo de Gata, oportunidad para que los velocistas pongan a trabajar a sus equipos. Más adelante en nuestra sección deportiva ampliaremos esta y otras noticias. Bueno, y saludemos la mañana, Sofi Casas. Buenos días, doctor Londoño, Cindy, Tata y Demar, y para toda la audiencia también. Hay una polémica muy grande, doctor Londoño, y es otra que se suma a las tantas de esta semana, y es el anuncio del presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, al confirmar que las llamadas primera línea, que ya todos sabemos que son milicias urbanas, harán parte de la reforma del SMAT. El congresista señaló que para reestructurar el SMAT es necesario establecer un diálogo pluralista, razón por la cual varios integrantes de esas agrupaciones que hacen presencia en diversas regiones del país tendrán un espacio. Creo que valdría la pena recordarle a los colombianos quiénes son los integrantes de esas agrupaciones. Recordemos, doctor Londoño, que las investigaciones de la DIJÍN en la toma guerrillera del 2021, que fueron las famosas protestas, arrojaron que estos integrantes son financiados, entrenados y controlados por las milicias urbanas de los narcoterroristas del ELN, y donde se logró demostrar que las FARC también los apoyaron. Recordemos también que ellos son como una especie de colectivos armados al servicio del régimen, tal cual operan como en Venezuela los colectivos chavistas. Racero dijo que se reunió el martes con el director de la policía y confirmó que el próximo viernes el general Henry Sanabria, director de la policía, se reunirá con los voceros de las primeras líneas y que esto es un hecho precedente para el país. Indicó también que además de los voceros de las primeras líneas, otros sectores participarán en la reestructuración del SMAT y que esta fue una de las conclusiones de la reunión con el director de la policía. Por ahora, doctor Londoño,
no se ha radicado una iniciativa para reformar o acabar el SMAT, pero desde el pacto histórico han insistido en que esa fue una promesa de campaña y que se debe cumplir. Por esa razón, se espera que en los próximos días llegue al Congreso una iniciativa en ese sentido. Recientemente el general Sanabria, el doctor Londoño, aseguró que el SMAT se convertirá en una unidad de diálogo y acompañamiento. ¿Qué significaría esto para el país? Que se usaría cuando existan alteraciones de orden público. Además, hablaron de un cambio de indumentaria y en la manera de contentar a los manifestantes. En ese sentido, habría un cambio en el casco de los agentes y las tanquetas se pintarían de blanco. Hubo un punto importante, doctor Londoño, sobre lo del cambio de las tanquetas, y es que muchas de ellas serán convertidas en ambulancias. Desafortunadamente, doctor Londoño, y para el país, esto llevará poco a poco al desarme de la fuerza pública, que operará con bolillo y donde quedaremos con un SMAT adoctrinado y controlado por los narcoterroristas del ELN, los cuales estarán al servicio de un régimen que ya se está conformando para la protección de una futura dictadura que viene para Colombia, quedando así, doctor Londoño, la ciudadanía completamente desprotegida y en manos de las milicias urbanas que operan en la ciudad. Para nadie es un secreto, doctor Londoño, que las primeras líneas, las famosas primeras líneas, son el brazo armado en las ciudades de los narcoterroristas del ELN y de las FARC. Bueno, lo que nos dice Sofi Casas es de una gravedad enorme, gigantesca. El SMAT va a estar integrado en parte por la primera línea, es decir, son los terroristas en el poder, son los que atacan o han atacado a la fuerza pública legítima, los que han destruido los medios de transporte, los que han bloqueado las carreteras, ahora serán parte de la policía. Esto sí es la revolución completa, la revolución donde los bandidos, los que atacan a la nación, se convierten en sus guardianes. Dios nos libre. Y en un minuto estaremos con el doctor Hernán Cadavid, representante a la Cámara por el Centro Democrático, la moción de censura contra el canciller Álvaro Leiva. En un minuto. En la hora de la verdad, 6:27 minutos.